Somos un colectivo de investigación-creación formado por Ana Carolina Robles Salvador, Rodrigo Rosales González y quienes deseen sumarse a los proyectos que este colectivo plantea. Así, Más Uno es el colaborador que se integra y aporta con su conocimiento de forma no permanente pero nutricia. Más Uno transforma al componente 2R. Este colectivo está anidado en el cuerpo académico Exploraciones Tecnológicas en las Artes de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma. Hasta el momento, el colectivo ha emprendido 2 proyectos, Trastocar y Compostador Cartesiano, mismo que hoy se presenta como Work in Progress. Decisiones compostables o compostador cartesiano surge de una inquietud que va en 2 vías. La primera es el distanciamiento de las relaciones humanas en las que nos sometió esta larguísima cuarentena, donde lo orgánico está vinculado con lo poluto, con la contaminación, con la virulencia, y por otro lado, lo orgánico con la tecnología como extensión de la voluntad humana que media en sus propias decisiones. En la otra vía, las formas de producción artística según la norma que le constriñe, donde lo digital se ofrece como enclave para el arte y entonces el arte digital se ofrece como un espacio para reflexionar sobre las relaciones humano-máquina-naturaleza. De esta inquietud se deriva una larga reflexión que podría ser sintetizada a través del reciclaje. El reciclaje es una palabra de moda que ha transitado ya por varias décadas en distintos campos epistémicos. El usar la palabra residuo en vez de la tradicional basura conlleva un cambio de mentalidad respecto a nuestros propios desechos, implica una responsabilidad y, como tal, un acercamiento epistemológico. El derecho, la sociología, la biología, la ingeniería, en fin, variadas disciplinas entretejen sus saberes en torno a este objeto de estudio. En estricto sentido etimológico, el reciclaje es un volver a usar, es una salida o una respuesta al problema de la acumulación excesiva de desperdicios humanos, principalmente los concernientes al plástico. Y ya fantaseando con la palabra, el plástico podría ser usado como categoría alternativa de análisis para estudiar a la modernidad. Un antes y un después identifican a una sociedad que incrustó a los materiales sintetizados del petróleo en toda su economía. A través del reciclaje, también otras consecuencias semánticas han emergido. El espectro es tan amplio como la imaginación lo permite. Desde el reciclaje de ideas hasta el de la comida permean nuestra cultura contemporánea. No obstante, esta acción reflexiva sobre nuestros desechos no es nueva. Si bien antes lo orgánico debió ser confinado por motivos de salud pública, ahora lo plástico desbordó lo natural. Aquí podría señalarse un punto de inflexión, cuando la abundancia tecnológica está inundando de basura a la tierra y al agua, 2 elementos sustanciales para la preservación de la vida. Este devenir es también una consecuencia de la vida misma. Nuestros antepasados fundamentaron su cosmogonía prehispánica en el continuo reciclaje de la vida y la muerte. La sangre y el agua fueron sustancias esenciales para la sobrevivencia de esa cultura. Huitzilopochtli y Tlaloc representaron esa urgencia y vitalidad reflejada en sus hábitos y habitáculos cotidianos. La construcción de edificios sobre los ya existentes, la superposición de formas antropomórficas, la transmutación de rituales, el hibridismo lingüístico son manifestaciones de una vitalidad ininterrumpida y constante, un reciclaje auténtico, automático y resiliente. Ahora, nuestro statement. Si bien el pensamiento cartesiano selló el carácter programático que orienta a la modernidad, también fue abono para medir la incertidumbre. Nuestras decisiones humanas, abreviadas en un sí o en un no, degradan la duda. Sobre esta acción básica descansa la historia y el presente. Nunca antes la economía mundial había sido movilizada por la comunicación tecnificada como ahora lo hace virtualizando la vida cotidiana. A través de este tamiz virtual se depositan los deseos, las demandas, los disgustos, los sentires, las opiniones y,
Desde luego, las consecuencias de nuestros actos que poco a poco son apilados para desaparecer en un origen confuso, donde el resultado es una mezcla informe, un amasijo de signos aleatorios que visibiliza a un conjunto de decisiones reintegradas por el artefacto en una suerte de composta cíclica para seguir cultivando el espejismo de un jardín tecnológico bajo control. El compostador es un artefacto para alojar el apilamiento frecuente de desechos orgánicos domésticos provenientes de nuestra diaria alimentación. ¿Cuándo empieza y termina una selección? Es un punto fijado arbitrariamente para explicar una consecuencia o comprender un presente. En todo caso, al igual que al interior de esta caja negra, ocurre una cadena de eventos a nivel bioquímico, fortuitos e imprevistos que transforman la materia en abono para continuar con el ciclo básico de la vida. El mito del control esconde la responsabilidad que tenemos sobre nuestros desechos. Un artefacto que sirve como metáfora del comportamiento social contemporáneo. Un conjunto de decisiones individuales cuyas consecuencias son impredecibles cuando son sumadas al colectivo, informe y anónimo. No obstante que la suma de las preferencias con el paso del tiempo se desvanece, en una dimensión reflexiva continúa la existencia arrojando la duda sobre si ese jardín que asoma en la pantalla es posible diseñarlo. La reverberación de estas ideas dieron lugar a la propuesta que inicialmente se llamaba decisiones compostables y al momento compostador cartesiano. Actualmente comparte ambos nombres. La pieza consiste en un tambor giratorio, un compostador doméstico y de una interfaz en Internet. El artículo, hecho de plástico polipropileno reciclado, fue obtenido a través del comercio electrónico en Amazon. Está decorado en su superficie con un patrón de símbolos alusivos a la acción sociodigital de decidir, manita arriba, manita abajo, like, dislike. E igualmente está intervenido con un motor eléctrico y un mecanismo que le hace girar cada vez que se activa un interruptor de manera remota desde el sitio web diseñado ex profeso. Ahí mismo es verificable, puesto que de igual modo es visible en tiempo real. Todo el código y la programación están alojados en una Raspberry Pi que hace de procesador y servidor. El número de vueltas que realiza el artefacto es aleatorio y depende de la activación de sendos botones activados por el interlocutor o visitante en el sitio web referido, dependiendo de su preferencia a partir del planteamiento de una pregunta abierta, que es un cuestionamiento sobre el impacto de nuestras decisiones, pero la respuesta es binaria.